Y esa es la meta de tú y yo que conocemos ya a Jesús, para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Te invitamos a un tiempo de búsqueda de Dios por medio de la oración y el clamor. Vamos a unir nuestras oraciones a favor de nuestra nación y nuestras familias. Te invitamos este viernes a unirte con nosotros a este tiempo. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook y YouTube. No faltes, te esperamos. Familia Fuente, queremos extenderte la invitación a nuestros discipulados online, impartidos por nuestro amado pastor, Óscar Estrada. Su gran visión nos preparará para ser excelentes servidores. El ID es 881-7574-7297 y el código de acceso es Fuentes, todo en minúsculas. La cita es todos los viernes a las 8 de la noche. Te esperamos. Vamos aquí conmigo. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Declara conmigo al cielo, dile: este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es nuestro testimonio de que somos santos. Gracias, Espíritu Santo. Eres digno. Eres digno, poderoso Jesús. Dile: mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Te cantamos a ti, Jesús. Vamos a declarar esto con poder y autoridad. Vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia,
me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Díselo, este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Yo cantaré que vivo estoy. Somos, Señor, el linaje tuyo, pueblo escogido. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, amén. Quiero levantar, Señor, mi mejor adoración delante de tu presencia. Vamos, abre tu boca. Abre tu boca, dile: Jesús, eres mi Padre. Eres el gran yo soy. Oh Jesús, sin ti no soy nada. Sé que todo lo puedes, Jesús. Canta conmigo. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Siente, Jesús, tu espíritu está aquí. En cada rincón es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Vamos, díselo a él. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Nos atrae, Señor, a ti con lazos de amor. La atmósfera cambiando está. Decláralo a él. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. ¿Cómo no levantar nuestras manos a ti, Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nos rendimos delante de ti, Señor, dándote gloria, honra, poder, mi Señor.
Dile que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder, díselo, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder, Dios, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Eres digno, Señor. Los cielos se abren, nuestro corazón se abre, Jesús, y recibe esa bendición. Recibe palabra de sanidad, recibe palabra de bendición, porque esta iglesia se levanta y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Oh Jesús, si alguien lo cree, declare: yo creo en el poder de Jesús. Aleluya, Jesús. Milagros suceden, todo cambia cuando tú levantas tu mano al cielo, tu clamor, esa intercesión que le dices: Señor, guárdame. Milagros suceden, milagros pueden suceder. Tu espíritu está, vamos, iglesia, aquí. Es evidente tu mover. Escucha tu iglesia, Padre. Tu espíritu está. Vamos una vez más. Milagros pueden suceder, declara. Milagros pueden suceder. Si hay alguien que está enfermo, dile: Señor, yo creo en ese milagro. Y sé que tú levantarás, Señor, al caído. Y al que no tiene fuerza, Señor, le darás esas fuerzas como las del búfalo. Así es, Señor. Tu espíritu está aquí. Gracias, Jesús. Porque a pesar de todo, porque a pesar de todo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Para mí es un gozo, es una alegría el que nuevamente podamos vernos a través de este medio. Sabemos que la palabra del Señor no está presa siempre. La palabra del Señor produce una transformación, un cambio en nuestra manera de pensar, de vivir. Y gracias por este tiempo que tenemos el poder estar juntos. Y estamos viendo esta serie, lo que es Conociendo al Señor Jesús a través del Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 9 que vamos a estar viendo el día de hoy, del versículo 1 al versículo 6, vamos a estar estudiando esta parte acerca de lo que es qué es lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos muestra a través de estas escrituras. Pero antes me gustaría que pudiéramos orar al Señor, que podamos pedir que el Señor nos enseñe, que el Señor nos revele su palabra y que esta palabra sea una realidad en nuestra vida para que podamos tomar acciones, podamos nosotros movernos en ella. Señor, te damos gracias una vez más por esta bendición que tenemos, el poder acercarnos a ti. Gracias, Jesús. Te pedimos que tú bendigas, Señor Jesús, las familias que somos bendecidas por tu palabra, que somos edificados por tu palabra. Todos los que estamos escuchando tu palabra, ayúdanos a entenderla y a comprenderla.
Gracias, Señor, por esta gran bendición y honor que tenemos el poder estar juntos una vez más. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, pues vamos a estar atentos hoy en esta noche. Gracias al Señor que estamos, repito, una vez más aquí. Bueno, el libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6, dice, hablando el Señor Jesús, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Me llama la atención porque una vez más Jesús ahora lo lleva a los discípulos a un campo de acción. Lo lleva a un desafío, a retos, ¿verdad? Nuevas formas de que ellos tienen que entender y hacer la obra de Dios ahora. Ahora es ya una práctica, ya no solamente es una teoría lo que ellos han aprendido, sino es una práctica. Y eso es lo que nos lleva siempre la palabra del Señor, a practicar lo que nosotros vivimos. Por eso dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, les da una tarea muy específica que realizar y qué hacer. Versículo 3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Precisamente nos damos cuenta, ¿verdad? Que Jesús dice, no se lleven nada. Porque realmente, en el versículo 3 estamos viendo esta parte, dice, no se lleven nada. Porque realmente lo que nosotros estamos haciendo es que debemos de enfocarnos. A veces el llevar cosas o el traer cosas o preocuparnos por las cosas que traemos nos impide ciertamente el poder hacer la obra de Dios. Y Jesús estaba hablando y dice, enfóquense en lo que van a hacer. Por eso dice, no lleven nada, no traigan nada, no se preocupen. El Señor mismo suplirá las necesidades. El punto es que en ocasiones nosotros para hacer la obra de Dios nos preocupamos demasiado. Pero el evangelio es tan sencillo. Y Jesús mismo dice, en cualquier casa donde entres, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no le reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, vemos a los discípulos de Jesús, a los amigos de Jesús, que haciendo ya la obra del Señor, funcionando en la autoridad que el Señor les había dado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. Una vez que hemos recibido la palabra del Señor, tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que anunciar la palabra del Señor a todas las personas que tengamos la posibilidad. Y esa es la gran comisión, ¿verdad?, que nosotros recibimos también en este tiempo la iglesia. La iglesia tiene una comisión por hacer. La misma comisión o la misma tarea que les encargó a los discípulos el Señor Jesús es la misma comisión para ese tiempo y es para nosotros. Perdón, ahora, es importante que entendamos que Jesús mismo, cuando asciende a los cielos, Él deja una tarea muy especial. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios. Es una tarea muy específica que nos da a cada uno de los que hemos entendido y conocido la palabra de Dios. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la misma función que les encargó a los discípulos, la misma tarea, es la misma tarea que tenemos nosotros. Y me llama la atención porque Jesús dice que en esta parte, ¿verdad?, les dio autoridad y les dio poder. Y en ese poder y en esa autoridad tú y yo también tenemos que hacer la obra de Dios. Y Él mencionó en esta parte y dice que les dio autoridad sobre demonios. Ciertamente tenemos que funcionar. Tenemos que nosotros hablar en el nombre del Señor.
Y si hubiera algunas situaciones que se presenten, pues tenemos que echar fuera demonios. Y si hay alguna situación que se presente más complicada, a nuestro parecer, para Dios es posible que la podamos hacer en su nombre. Entonces no tenemos que limitarnos. Pero también habló acerca de hablar el evangelio, darles las buenas noticias a las personas. Y eso es lo que tenemos que considerar cada uno de los que estamos aquí. Ahora, la Gran Comisión es un objetivo bien definido que tiene como meta formar el carácter de Cristo en la vida de todas las personas que nos escuchan. No solamente vamos a hablar a la ligera, sino vamos a perseguir la meta, el propósito por las cuales Jesús les dio esta tarea. Les envió y les dio esta comisión, pero no solamente para dejarles ahí, sino para después hacerlos discípulos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Llevar la palabra de Dios, anunciar la palabra del Señor para que el carácter de Cristo se establezca en la vida de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. Esa es la tarea de nosotros y tiene que ver con el discipulado. Y eso es lo que tenemos que considerar. Discipular significa enseñarles a vivir en el reino de Dios. Enseñarles a vivir la vida cristiana práctica, la vida sencilla. Que si antes robaban, ahora ya no robas. Que si antes tenías un estilo de vida, ¿verdad? Y que afuera de la voluntad de Dios, ahora vivas de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos que considerar esta área muy importante, el discipulado. Porque el discipulado nos permite a cada uno de nosotros realmente disfrutar la vida cristiana, vivir la vida cristiana, pero también reproducir esa vida, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Por eso es que muchas personas, ¿verdad?, a veces no les gusta o no se dan la oportunidad de ser discipulados, de ser formados. Ahora, para desarrollar discípulos, debemos tener una idea clara de la tarea que debemos de realizar. Discipulado es transferir la vida de Cristo. Transferir, llevar la vida de Cristo con el fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ese es discipulado, transferir la vida de Cristo. Ahora, el discipulado empieza desde el momento que una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y es bautizada posteriormente y pertenece también a una casa, a un lugar donde se establece, donde crece en ese lugar y donde esa persona no solamente crece, sino aún echa raíces en ese lugar y da mucho fruto. Por eso dice la palabra del Señor que es tan importante que nosotros podamos considerar estar plantados en la casa, en el lugar donde el Señor nos ha llamado. Dice en el Salmos 92, dice la palabra de Dios. Vamos a esta parte, porque es muy importante que podamos considerar. Salmos 92, versículo 5, dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Versículo 8. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tú, dice, ¿en qué momento nosotros aumentamos nuestra fuerza? Cuando estamos plantados, cuando estamos arraigados, cuando se nos ha enseñado lo que es el reino de Dios. Por eso es que el rey David mencionaba y dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera. ¿En qué momento entonces el justo, la persona que conoce de Cristo o que le hablamos de Cristo, florecerá como la palmera, como dice en esta parte? ¿En qué momento?
cuando nosotros los establecemos en un discipulado. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje, no solamente te quedes ahí, sino pregunta, indaga, ¿dónde hay un grupo en casa de tu iglesia, de tu casa, de donde estás establecido? Ahí plántate, ahí establécete. No es sano, no es conveniente que andes un tiempo aquí en un lugar, en otro lugar, otro tiempo, otros años. No, establécete en un lugar. ¿Para qué? Porque el versículo 12 me llama la atención. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Los cedros en aquellos entonces no eran árboles pequeños, eran 50, 80 metros. En esos lugares, el Líbano era la parte norte. Era el lugar donde era un lugar de montañas, un lugar montañoso, donde descendían de ahí descendían las aguas hacia abajo. Entonces es muy importante que tú y yo podamos considerar lo que el rey nos menciona en esta parte. Y dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ese es el discipulado. Discipulado significa plantarnos, significa florecer en un lugar. Por eso es que a mucha gente no les gusta el discipulado, porque dice, ¿cómo es posible? Yo pensé que era sencillo, y es muy sencillo. El punto es que tú te plantes en un lugar para ser capacitado, para ser entrenado, para que tú aprendas a cómo vivir, repito, la vida en Cristo Jesús. Por eso menciona y dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, aún en la vejez. Y esa es la meta, que aún cuando tengas ya tiempo en Cristo, estés fuerte, estés animado, estés con ánimo para seguir hacia adelante. Un caso es Caleb. Dice la Escritura que cuando llegó con Josué, llegó a establecerse en Canaán. Dice la palabra de Dios que este hombre llegó cuando tenía 40 años a ese lugar. Y ellos se establecieron en ese tiempo, se establecieron en esos lugares como pueblo, como nación. Pero incluso en el caso de Caleb, dice que pasaron 45 años más y aún él no tenía un lugar donde pudiese establecerse. Y a los 85 años, él habla con Josué y dice la palabra de Dios que él dijo estas palabras. Él dijo, hace 45 años, nosotros llegamos aquí. Y las mismas fuerzas que yo tenía en aquellos entonces son las mismas fuerzas que tengo el día de hoy. Por lo tanto, dame este monte para que yo lo conquiste. Dame este monte, porque son las promesas que recibimos de parte de Moisés cuando estábamos juntos tú y yo. Le estaba hablando a Josué, dice, cuando él habló, ¿verdad? Para que yo pudiese establecerme. Así es que hace 45 años que llegamos aquí y tenía las mismas fuerzas. Así es que son las mismas fuerzas que tengo el día de hoy para poder conquistar ese monte y poder establecerme en ese lugar. Entonces, el discipulado nos permite a nosotros estar vigorosos y fuertes, incluso cuando ya seamos más adultos, más grandes. Por eso dice la palabra de Dios, dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Eso es increíble. Eso es lo que tenemos que perseguir nosotros. Terminar nuestra carrera, cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que cumple el discipulado. Ahora, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Esa es una verdad. Todos pueden creer en Dios, pero no todos los creyentes pueden ser discípulos o verdaderos discípulos de Cristo. Un creyente puede distraerse con la atracción terrenal porque vive en otra naturaleza, o sea, vive en su naturaleza de pecado. Pero realmente no puede permanecer. Dice en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7.
Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová el Señor. Me llama la atención porque él menciona y dice: soy un niño. ¿Cómo quieres que yo vaya a hacer este trabajo, esta misión que tú me estás enseñando o me estás mostrando? Porque la palabra niño, quiero decirte que es una palabra hebrea, nar. Se pronuncia, la palabra niño es nar, que significa lanzado de un lado a otro. Significa una persona que divaga y es una persona que es inexperta. Una persona también se define esta palabra niño como una persona que es vagabunda, que vive como un vagabundo, que no tiene una estabilidad, que actúa como un bebé y que no habla. En otras palabras, es una persona inmadura. Pero también se asemeja la palabra niño a la palabra esclavo. Entonces, cuando las personas conocen de Jesús, vienen a ser niños, niños en Cristo. Y como niños en Cristo, ellos no pueden discernir lo que es más conveniente para sus vidas ni para sus familias. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que llevarles ¿a dónde? A la madurez. Como personas que ya conocemos de Cristo, tenemos que llevar a las personas para que crezcan, para establecerlas. Ahora, si tú eres una persona que no está establecida en la fe en Cristo, has oído de Jesús, pero no eres un discípulo de Jesús, es importante que asistas a tu iglesia, asistas a la casa y seas entrenado, capacitado, para que entonces puedas vivir de otra forma. Un discípulo entonces tiene enfocada su atención en Jesús y continuar el modelo que él siempre le mostró o le seguirá mostrando. Un discípulo siempre se mantendrá en la casa o en una relación con el Señor. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11 al versículo 15 nos habla precisamente de la semilla que cayó en diferentes terrenos. Pero dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, versículo 11. Si tiene, ok, ya lo encontré. Dice el versículo 11, capítulo 8, versículo 11. Dice: esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, está hablando que una semilla puede caer, es la misma semilla que cae en diferentes terrenos. Pero en algunos terrenos ciertamente tienen ciertas características. Y esa semilla no puede fructificar, no puede echar raíces precisamente por diferentes circunstancias. Dice: la semilla que cayó, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, la tarea de nosotros es que si la semilla no fue sembrada en un buen tiempo, en una oportunidad, si el corazón no estaba preparado, es ahí donde tú y yo, que conocemos ya a Jesús, tenemos que buscar siempre que esas personas se les siga sembrando la palabra de Dios para que tengan una vida transformada y cambiada. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me llama la atención porque los 12 discípulos que Jesús llamó fueron hombres que dieron fruto. Ciertamente uno de ellos, que fue Judas, fue el único que se perdió. Pero Jesús no perdió a ninguno. Y esa es la meta de tú y yo que conocemos ya a Jesús, para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y todas las personas que escuchen la palabra de Dios, Dios nos permita a no perderles, a no perderlos. Esa es la meta, llevarlos a la madurez. Ahora, si tú eres una persona que va iniciando en Cristo, que estás empezando a huir de Jesús, entonces yo te invito, ¿verdad?, que puedas considerar el único camino que es Cristo Jesús. El único que puede darte vida es Jesús, el Hijo de Dios. El único que puede darte no solamente una vida en este tiempo que estás en esta sociedad, sino una vida eterna, una vida perdurable. Ahora, cierto que nosotros tenemos el reto de sembrar la palabra de Dios y que caiga en buena tierra. Esa es la comisión, esa es la misión que tenemos, que la palabra sea sembrada en buenas personas, en personas que estén disponibles, en personas que tengan su corazón sensible para que la palabra pueda hacer el efecto y pueda producir lo que el Señor desea hacer. Ahora, ejemplos de discípulos. Uno de ellos fue Esteban, un hombre de Dios. En el libro de los Hechos nos habla, ¿verdad?, que fue uno de los hombres que fue elegido para poder anunciar, a poder asistir, a hacer ciertos trabajos. Ahí en el libro de los Hechos 6 menciona de Esteban, un hombre que fue llamado al servicio de Dios. Y dice la palabra del Señor que este hombre fue un fiel discípulo del Señor. Dio su vida por Jesús, dio su vida por Él. Él anunciándoles la palabra de Dios, dice que tomaron la decisión aquellas personas que estaban escuchando la palabra y no pudieron resistir. Dice, se molestaron, se enojaron, lo llevaron a un lugar y lo empezaron a apedrear. Y él, lejos de enojarse o renegar del Señor, ¿sabes qué pasó? Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, perdónales. Un fiel discípulo de Jesús fue Esteban. Otro discípulo que nos da a nosotros un ejemplo, Pablo, pagó el precio por las iglesias. Su misión de él fue las iglesias. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 28 dice: cierto que cuando Pablo está hablando aquí, hay algunas personas que se están presentando a la iglesia de Corinto y buscan en cierta manera de seducir o engañar o confundir a la gente. Pero Pablo, fíjate nada más la actitud sabia que él muestra ante ciertas situaciones que está viviendo la iglesia. Porque ciertamente había hombres que reprobaban la vida de Pablo, pero también lo que él predicaba. Porque había muchos grupos como en este tiempo. Y dice la palabra del Señor, versículo 23. Y él dijo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muertes muchas veces. Peligros de muerte. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea, no llevaba una vida de comodidad por causa de Cristo. Por causa de Jesús, él estuvo dispuesto a dar su vida y dio su vida por el Señor. Porque el discipulado nos lleva a nosotros a establecernos y crecer y entender el plan y propósito de Dios. Por eso menciona y dice en esta parte, ¿verdad? Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Wow! O sea, el currículum de Pablo estaba cargado realmente de una vida entregada al Señor. O sea, Pablo no está hablando a la ligera. Pablo está hablando con una certeza, con una convicción, con una evidencia en su vida. Eso es lo que nos permite el discipulado. El discipulado nos permite a desarrollar convicciones firmes. Es lo que deseamos, que tú tengas convicciones. Una convicción es una verdad que tú tienes en tu vida para que antes de que venga el problema tú ya tomaste la decisión. Tú ya sabes lo que vas a hacer. Esa es una convicción. Ahora, sigue mencionando el versículo 27. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, de lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, otras cosas que he padecido por causa del Señor. Pero ¿sabes qué? No me enfoco a lo que he padecido, lo que estaba diciendo. No estoy resentido por los sucesos en mi vida. Lo que él mencionaba es que su preocupación, su enfoque eran las iglesias. Establecer las iglesias, que las iglesias crecieran, que las iglesias fueran en avance. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ser verdaderos discípulos. Así como este hombre. Ahora, el principio del Señor es compartir las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, llevar la palabra del Señor. Por eso es que Lucas nos narra, ¿verdad? Juntamente con otros autores, otros evangelios, nos narran acerca de la comisión que el Señor dio a sus discípulos. Ahora, el principio del Señor, les decía, número 1 es compartir las buenas noticias. Pero al compartirlas estaba refiriendo a ser discípulos, a serlos. Un evangelismo que solamente tiene como meta ganar a otras personas para Cristo es un evangelismo, podríamos decir, incompleto. Pero la acción clave no está centrada solamente en ir, sino realmente ir y hacer discípulos. Esa es realmente la tarea completa. Porque si solamente comparto de Jesús, hablo de Jesús, sí está bien, no está mal, está bien, esa es una parte. Pero para que sea completa, tengo que considerar que hablar de Jesús. Y si no puedo establecerlos, conducirlos a una iglesia, conducirlos a un hogar para que esas personas sean establecidas y puedan crecer sanamente. El proceso para ser discípulos comprometidos es hablar las buenas noticias. Pero ¿qué más tengo que hacer yo para que esas personas puedan seguir conociendo de Jesús? Orar por ellos, velar por ellos. ¿Qué más? Tengo que entender que lo que estoy haciendo no depende de mí, sino depende de Dios. Realmente es una tarea que no depende de las capacidades que tú y yo tengamos. Depende realmente de Dios. ¿Y qué más tengo que considerar para esas personas? Una vez que las establezco en Cristo, las establezco en una casa, en algún lugar seguro, entonces, ¿cuál es la meta? De que ellos tengan compañerismo, conozcan a otras personas. Tú no puedes ser una persona que camine sola, solitaria. Hay personas que dicen, bueno, ya conozco la palabra de Dios, me va bien, vivo bien y no me congrego. Y algunos anteponen ciertos argumentos que a su juicio pueden ser que sean válidos. Pero la palabra del Señor nos dice, en el Salmo 133, nos dice,
Miren ustedes y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La meta es que las personas, ¿verdad?, que estén plantadas tengan una armonía. No solamente estén juntas, sino haya una armonía entre hermanos, entre una familia que somos en Cristo. Y entonces, cuando hay una armonía, entonces podemos funcionar mucho mejor. Podemos vivir y disfrutar mucho mejor las cosas. Entonces, una vez que yo tengo un compañerismo, ¿verdad? Tengo la fuerza y tengo la capacidad y se desarrolla en mí una visión para poder un momento dado testificar de Jesús. No solamente yo, sino todos los que están a mi alrededor van conmigo a hacer ese trabajo. Porque esa es la meta. Que podamos llevar la palabra de Dios. Que la tierra sea llena de la palabra de Dios. Que la tierra sea llena de la gloria misma de Dios. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros, los que hemos entendido nuestra misión. Ahora, ¿dónde se llevaba el proceso de discipulado en los primeros tiempos de la iglesia? Realmente no había auditorios, no había templos. No había lugares donde congregarse. Donde se llevaban las reuniones de discipulado era en los hogares, era en las casas. El discipulado se hacía de persona a persona. Entonces no había auditorios. Algunos son maravillados, ¿verdad?, por los auditorios, porque se establece un ambiente, se establece un lugar y por lo menos a mí me gusta estar cómodo. Pero esto no es todo. Las luces no es todo. Eso es un ambiente, solamente es un contexto para que yo pueda estar aprendiendo mejor lo que es la enseñanza del Señor. Pero esto no es todo. Entonces, en los primeros tiempos, el discipulado no se hacía, repito, en lugares grandes, se hacía en las casas. Entonces, ellos se reunían en las casas donde ocurría realmente el discipulado, como lo vemos realmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42 al 47. Fíjate nada más. Por eso es que nos vemos en la necesidad de llevar la palabra de Dios a tu casa y que tú la veas en tu casa, la escuches en tu casa, y puedas considerar, ¿verdad?, que tú igual, si conoces ya de Jesús, lleva la palabra de Dios de una manera personal. Dice la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, en adelante dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a aquellas personas que debían de ser salvas. El punto es, amados, es que los discipulados estaban en las casas. Se reunían en las congregaciones en el templo, en algunos casos. Pero la mayoría de los creyentes estaban en las casas y eran discipulados y entrenados. En el libro de los Hechos también, capítulo 5, Hechos 18, versículo 5 al 11, dice la palabra de Dios. Fíjate nada más lo que enseña. Hechos 18, versículo 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos:
vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Realmente lo que estaba sucediendo aquí era un rechazo a la palabra de Dios. Y a partir de ese momento es cuando Pablo decide irse a los gentiles, a los que no eran judíos. Y saliendo de ahí, dice, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿En dónde? En las casas, en los hogares. Por eso es que nuestro énfasis es anunciar la palabra de Dios de una manera más personal, de una manera, lo podemos hacer también de una manera masiva, pero el discipulado por lo regular es más de cerca. Ahora, realmente los finales de las cartas de Pablo son una prueba visible del evangelismo en casas y de las iglesias que en ellas se formaron. Todo iniciaba en las casas para después llegar en un nivel mayor de afluencia de gente para establecerse una iglesia. En el primer carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 19 dice: Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. O sea, habla precisamente de la gente que está en ese lugar, donde ha sido ¿qué? Establecida, formada, y están cumpliendo una tarea. La iglesia en casa, por ejemplo, de César, de Ninfas, de Onicéforo, y ya sea en Corinto, Colosas, Tesalónica o Filipos, las iglesias se formaban ¿en dónde? En las casas. Por eso, amados, es tan importante el discipulado. El reto es que en este tiempo nosotros podamos establecer grupos de discipulado, grupos por todos lados de nuestra ciudad. Una vez que pase el tiempo de la pandemia, podremos estar de una manera presencial en los hogares. Ahorita por el momento tenemos las conexiones por las plataformas que tenemos abiertas. Por eso yo te invito que tú puedas conectarte. Si eres parte de la iglesia, ya establecida en la iglesia, conéctate. ¿Cuál es el fin? Que tú puedas oír la palabra de Dios y la palabra misma abra tus ojos para las necesidades que existen en la sociedad, porque hay mucha necesidad. Y una vez que Dios abre tus ojos, ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces vas a Dios. ¿Y para qué? Para que oremos, para que intercedamos por aquellas personas que están en condiciones de necesidad. Amados, me gustaría que pudiéramos orar para que tú y yo podamos cumplir esta gran misión que tenemos de parte de Dios, de seguir anunciando a Jesucristo, pero no solamente esa parte, sino seguir haciendo discípulos. Eso es es la tarea más importante que tenemos como iglesia. Y tú que estás escuchando por primera vez, yo te invito a que vengas a Jesús. Voy a orar por ti. Gracias, Señor. Gracias por todas las personas que están en este tiempo escuchando tu palabra. Primeramente, Señor, ayúdanos a comprenderla. Tenemos una misión como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia para seguir sembrando tu palabra en aquellas personas que tú has preparado para que ellos te conozcan, para que su destino cambie, para que en este tiempo, Señor Jesús, ellos entiendan su llamado que tienen de parte tuya. En tus manos pongo esas familias que oirán, Señor, la palabra, que están oyendo la palabra, aquellas personas que aún no te conocen, pero yo te pido que les bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando a sus corazones para ser convencidos del pecado, ser convencidos de juicio y de justicia. Gracias, Señor. Bendice hoy y siempre a tu iglesia. Amén, amén. Cuídense mucho, que tengan excelente noche
y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.